nombre es Lilian Sanjaos, soy estudiante de la asignatura Genética y Conducta de la Universidad Yacambú. En esta oportunidad les voy a hablar de la gametogénesis. La gametogénesis es un proceso mediante el cual se forman las células o los gametos de reproducción sexual tanto femenino como masculino, conocida también como las células germinales, a saber, el óvulo y los espermatozoides. Este es un proceso, estos procesos están regulados por hormonas. En el hombre es la hormona testosterona quien activa este proceso, y en la mujer es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Vamos a comenzar con la ovulación, que es el proceso que se da en la mujer. Mediante este proceso inicia en el tercer mes de gestación, o sea, cuando aún, de gestación embrionaria. En ese momento, las células del ovario, llamadas ovogonias, comienzan a proliferar, a multiplicarse, mitóticamente se van reproduciendo y van proliferando en el ovario. Es importante resaltar que esto se da desde el tercer mes embrionario hasta el feto un poco antes del nacimiento. Después que ocurre el nacimiento, meses después o a esta edad, no existen ya células ovogonias. Continuamos con este proceso. La célula ovogonia, que es una célula con 46 cromosomas, y diploide, se dice diploide porque tiene dos pares de cromosomas homólogos. El azul vamos a representarlo como características del padre, el rojo como características de la madre. Y vemos dos pares. Esta ovogonia, por división mitótica, ¿verdad?, forma un ovocito primario. Forma un ovocito primario que tiene 46 cromosomas. También es una célula diploide. Aunque veamos aquí que pareciera distinto, son dos pares homólogos iguales. Lo único es que tienen dos cromatidas. Esto se le llama cromatida. Tienen dos cromatidas, han replicado sus cromatidas, pero siguen siendo dos pares homólogos. O sea, tienen 46 cromosomas y es diploide. Al formarse este ovocito primario, ¿verdad?, después que esta célula madura y llega a su adultez, forma ese ovocito primario, esto se detiene, este proceso se detiene en este momento, con este ovocito primario, y luego se vuelve a reactivar en la pubertad, cuando comienza el ciclo menstrual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este ovocito primario va a sufrir la primera división de meiosis o meiótica, la primera fase, y va a reproducir, se va a dividir en dos células. Pero la división no es equitativa. Aquí estamos viendo que hay una célula con mayor tamaño, puesto que ha tomado mayor parte del citoplasma, y otra célula más pequeña. Esta célula de mayor tamaño es llamada ovocito secundario, mientras que esta célula de menor tamaño es llamada cuerpo polar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí vamos a ver un solo par de cromosomas, y aquí también un solo par. Por eso se dice que tiene 23 cromosomas y es una célula haploide. Ya esta célula es haploide. ¿Por qué? Porque cada cromosoma carece de su par de igual tamaño. Cuando hubo aquí la separación, ¿verdad?, esto se llama también disgregación de cromatidas. Cuando se separan, la cromatida del padre y de la madre, ¿verdad?, se separan. Entonces, como lo vemos acá, la del padre trae algo de información de la cromatida de la madre, igual en el cromosoma grande como el pequeño. El pequeño de la madre trae algo de información del padre. ¿Qué es lo que esto también, este proceso es lo que asegura la diversidad genética?
¿Qué es esto? Bueno, que puede haber muchos individuos, hay varios individuos, pero con diferentes características fenotípicas, pues, en la especie, como en efecto lo hay. Luego de esto, aparece la segunda etapa de la meiosis, ¿verdad? La división meiótica, y vamos a ver que aquí se va a formar nuevamente otra célula de mayor tamaño, con mayor cantidad de citoplasma, ¿verdad? Pero va a tener un par de cromosomas, o sea, un cromosoma pequeño y uno grande, o sea, va a tener 23X, una célula haploide, 23 cromosomas y es una célula haploide. Y también va a dar origen esta célula a otro cuerpo polar. Igualmente este pequeño cuerpo polar que había en la primera división meiótica se va a dividir en dos cuerpos polares. Esta nueva célula haploide es lo que conocemos como óvulo. Y estos cuerpos polares desaparecen rápidamente o son reabsorbidos por el organismo, no tienen función. Ok, vamos a seguir con el proceso de la espermatogénesis. Este proceso es el que se da en el hombre, pues, y es el que va a originar los espermatozoides. Cabe destacar que en este proceso en el hombre se da a partir de la pubertad, donde las células tenemos en el testículo. Acá sucede en el ovario, esto sucede en el testículo. Si hacemos un corte transversal del testículo, nosotros vamos a ver rodeado por lo epidídimo del testículo, y dentro, un corte transversal, vamos a ver que tiene varios tubos seminíferos. En la pared de estos tubos seminíferos proliferan las células que se llaman espermatogonios. La explicación es la misma, ¿no? Proliferan las células que se llaman espermatogonios. Estas células, igual 46 cromosomas diploides, proliferan mitóticamente maduran hasta llegar a un espermatocito primario. El espermatocito primario igualmente tiene 46 cromosomas, es una célula diploide y va a sufrir la primera etapa o la meiosis. En esta meiosis, como explicamos allá, o disgregación de las cromatidas, vamos a ver lo mismo, pues que hay características del padre, tanto del padre como de la madre, para asegurar la variabilidad genética. Pero ya esta es una célula haploide, tiene 23 cromosomas y 23 cromosomas. A esto se le llama, a estas células que resultan de la primera división meiótica, se le conocen como espermatocitos secundarios. Luego estos espermatocitos secundarios van a la otra etapa, que es la etapa 2 de la meiosis. Aquí vamos a ver, cada célula de esas se divide en dos células haploides con un par de cromosomas. Estas células que resultan de la segunda división se conocen como espermátidas, ¿verdad? Estas células se conocen como espermátidas. Voy resumiendo porque es la misma explicación que en la ovogénesis, pues. Igualmente aquí tienen dos cromatidas, pero es lo mismo que esto. Aquí este es el proceso de segregación de cromatidas para asegurar la variabilidad genética. Y luego vamos a tener 4 células que se llaman espermátidas. Estas células pasan a un estado, digamos, de maduración que dura alrededor de 70 días y se conoce como, esa etapa se conoce como espermiogénesis. ¿Qué pasa allí? Que estas espermátidas se convierten en los espermatozoides, se transforman en los espermatozoides. Esta etapa se conoce como espermiogénesis. Ahora, cuando en la reproducción celular, al unirse un espermatozoide con el óvulo, de aquí se forma lo que se conoce como el huevo o cigoto. Y esta célula va a tener
46 pares, 46 cromosomas y va a ser una célula diploide, al unirse el espermatozoide con el óvulo. Resumiendo, podríamos decir, ¿verdad? Para resumir esto, que la ovogénesis, o sea, la célula precursora, o sea, de una ovogonia vamos a obtener un solo óvulo y 3 cuerpos polares, pero se desintegran. Podemos decir que este proceso comienza desde el tercer mes de gestación embrionaria. Podemos decir que se ve una división que no es equitativa. No es equitativa. En la espermatogénesis podemos decir que el espermatogonio da origen a un espermatogonio, que es la célula precursora, da origen a 4 espermatozoides. También podemos decir aquí que comienza en la pubertad. En la pubertad del jovencito. Y que existe un proceso, ¿verdad?, que es de maduración, se llama espermiogénesis, y luego que se forman estos espermatozoides van a almacenarse en el epididio. Bueno, esto sí, para modo grosso, bueno, los dos son procesos como que dice de reducción, donde se reduce el material genético, no, la meiosis, se reduce el material genético no seductor.